Allí encontré un texto, La mujer del teléfono. Ah, eso hace mucho rato, ¿no? En un examen que lo puse allí y hay estudiantes que lo han leído. Creo que aparece colgado en varios blogs de internet ese texto. Está interesante. Aunque a usted no le gusta la palabra interesante. No, no es que no me guste, es una palabra que tiene su sentido. Lo que pasa es que dicho sentido hoy día lo hemos banalizado. Exacto. Y usamos la palabra como un comodín para todo y evitamos pensar usando esos comodines. Bueno, resulta que la actividad se trata sobre analizar varios de sus poemas y analizarlo. Entonces, para mí fue un poco difícil como encontrar de sus textos, porque yo sé que usted no usa editoriales y esas cosas, sino que prefiere usted mismo comercializarlos, que eso me parece excelente. Pero también se me hizo un poquito difícil. Entonces, para saber cuál, dentro de todas las cosas que ha escrito, cuál sería su poema favorito. Todos mis poemas me gustan, hay unos más que otros, pero sí siento un cariño especial por un poema titulado Noticiero. Un poema titulado Noticiero que aparece en mi blog. Allí si colocas de pronto literarimas.blogspot.com o colocas Jesús David Vuelvas en internet, uno de los enlaces que aparece es el de mi blog que se llama Odiseo. Y en cada uno de esas entradas aparece un texto y en una de ellas aparece ese poema titulado Noticiero, que también existe un video en mi canal en donde lo leo. Está grabado también a manera de video ese poema. Ese poema tiene algo de particular, a mí me gusta porque, entre otras cosas, marcó el punto de partida para yo poder, de alguna forma, unir varios aspectos intelectuales que me gustan, entre ellos el poder expresarme a través de la poesía, pero también usar la poesía para expresarme de manera crítica, como lo haría en un ensayo. Porque pues soy eso, ¿no? Soy un poeta con cierto nivel de emoción, pero esa emoción nace de mi visión de la crítica que hago o de la visión crítica que tengo en relación con la sociedad. Y Noticiero es eso, en cuanto lo leas o lo veas, te vas a dar cuenta. Hay algo también que lo hace llamativo y es el hecho de que creo que ese poema se concreta a partir de una serie de conversaciones que tenía con mi mamá. Mi mamá no le gustan los noticieros, pero yo sí, y suelo ver noticieros de diferentes tipos de canales para compararlos. Entonces, Regionales. Regionales y nacionales. Entonces, cuando yo ponía los noticieros, ella me decía, ya vas a poner ese poco de noticias malas allí. Y me di cuenta que, de alguna manera, tanto ella como otros seres humanos están, digamos que acondicionados de manera paranoica por los noticieros como tal, y entonces de ahí surgió la inquietud del poema, y un día cualquiera me senté y apareció el primer verso, creo que si mal no lo recuerdo, dice algo así como que he recibido mi dosis personal de violencia, y de ahí parte el poema, ¿no? Ese sería mi poema, por esas razones que te digo, sería mi poema favorito, por llamarlo de alguna manera, mi hijo preferido. Entonces, digamos que en el poema podemos encontrar como cierta dualidad entre, no sé, movimientos de el romanticismo, porque alude mucho a sus sentimientos, pero también hay como mucho del, no sé cómo decirlo, como que es una mezcla de muchas cosas, ¿cierto? Como del renacimiento, el realismo y el naturalismo, todo junto. Bueno, lo que pasa es que todo poeta, todo escritor obedece a una historia. Hay una historia que es eso que tiene que ver con los movimientos literarios, las escuelas literarias del pasado, pero propiamente yo no me podría inscribir en una de esas tendencias. Cuando hablo de emoción, hablo de algo que debe marcar a todo poeta, ¿no? Cuando uno escribe, igual cuando uno hace algo, cualquier cosa que sea, si no lo hace con emoción, no llega a hacerlo del todo bien. Entonces,
mucho más si se es poeta o si se es escritor. Se necesita un alto nivel de emoción que de alguna forma lo sensibilice a uno frente a la vida, le permita a uno conmoverse con los hechos de la vida, ¿cierto? Y entonces eso hace que surja la inquietud, quiero hacer cosas, quiero escribir cosas. Ahí está la emoción y entonces esa emoción también está ligada con aquellos temas que te tocan como ser humano. Sí, pero en mi caso no solamente escribo desde la emoción, es más, dejo reposar mucho la emoción, sobre todo en poesía. El tema está allí, lo pienso mucho y luego le pongo como que cierta dosis de razón. Y mis poemas trato, no sé si lo he logrado alguna vez, pero trato que haya un equilibrio lo más perfecto posible entre razón y corazón, razón y emoción. Es una poesía que razona. La racionalización de las Sí, emociones. es una poesía que razona, pero que razona sobre aquello que a mí personalmente me emociona. La vida de la ciudad, la crítica que hago de la sociedad de consumo y de lo político. Y hay una serie de poemas de los cuales he publicado alguna vez, algunos, que es un trabajo que estoy haciendo de haikus, unos pequeños poemas de origen japonés que tienen que ver con la naturaleza, porque también me gusta y disfruto de la naturaleza. Y entonces he podido canalizar ese gusto por la naturaleza en esos pequeños poemas. Bueno, ahora me acaba de surgir otra pregunta. ¿Usted sabe lo que dijo, si no estoy mal, fue Da Vinci? Que Da Vinci dijo de que entre más las cosas se apegaran a la naturaleza, más bello era. Entonces lo que es bello se define por qué tanto se acerque a lo que realmente es. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pues Da Vinci es el hombre que resume el ideal renacentista. Yo admiro mucho a Da Vinci y hay una cantidad de frases muy particulares de él que me llaman mucho la atención, pero esta que apunta a la naturaleza que tú me dices ahora podría ser nueva para mí, pero es importante, porque si hay algo que admiro de los hombres del Renacimiento, entre ellos Da Vinci, es el respeto que sintieron por la naturaleza. Eso es lo que diferencia al Renacimiento, al hombre renacentista, de el hombre moderno que surge con el neoclásico hasta nuestros tiempos. El hombre renacentista se consideraba parte integral de la naturaleza y por lo tanto debía desarrollarse de acuerdo con las leyes de la naturaleza, mientras que el hombre posterior hasta nuestros días se considera dueño y señor de la naturaleza. Y mira lo que está pasando, por creernos los dueños estamos violentando las fuerzas naturales y ellas también nos están castigando a nosotros, ¿no? O se están defendiendo mejor. Es que también, según lo que tengo entendido más o menos, o sea, el Renacimiento dio paso ligado al humanismo. Sí, Entonces, ahí es como cuando entra la obra de Dante, la Divina Comedia, que es como a dónde va a parar el hombre. Entonces es el destino del hombre y también una mezcla con el medievo de la religión, el purgatorio, el cielo, el infierno, los nudos del infierno. La Divina Comedia es una obra de transición, como otras obras que hubo, la Celestina, el Decamerón. Es una obra de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Pero en estas obras queda sentada lo que va a ser la base ideológica del Renacimiento, que es eso que tú mencionas, el humanismo. El Renacimiento está basado en eso, ¿no? En el hombre como sujeto capaz de sentirse, de verse, de vivir sobre sí mismo, un poco apartado ya de la idea de Dios como centro que tenía la Edad Media, y pues eso hace que de alguna manera se reivindique al ser humano desde ese humanismo que hoy día creo que nos está haciendo falta, un humanismo más estructurante, que nos permita amarnos más a nosotros y amar a los otros, respetar la otredad de la que habla Octavio Paz y sobre todo respetar a ese ente que es la naturaleza en sí y que de alguna manera es nuestra madre, ¿no? La Pachamama que le llaman los aborígenes latinoamericanos. Bueno, también quería hablar sobre la literatura que se da en Cartagena. ¿Vale? Sí, si tengo algo que decir. Ajá, quería que decir al respecto, porque yo siento que los cartageneros escriben muy bien, de verdad, los poetas cartageneros llegan, transmiten mucho con sus emociones, pero siento que no es muy reconocido. Nada menos en estos días
el miércoles tuvimos en la biblioteca un recital con dos poetas, uno de ellos cartageneros, Juan Carlos Céspedes, y el otro es barranquillero, Odimar Varela. Creo que no está cerrada en esa percepción de que hay gente escribiendo muy bien. Lo que pasa es que esas obras no llegan a un público masivo por diferentes razones. Una de ellas es la que yo combato desde el aula de clase y que me alegra que tú estés haciendo este trabajo. Felicitaciones a la profesora precisamente, porque este tipo de trabajos de acercamiento a las personas que están escribiendo en el tiempo de nosotros, a las personas que están escribiendo en nuestras ciudades, permite ir desterrando uno de los tres grandes males sociales que nosotros sufrimos. Nosotros sufrimos tres males sociales heredados desde hace mucho tiempo, que son el capitalismo y el esclavismo capitalista, la colonización del pensamiento. Tenemos un pensamiento supremamente colonizado, adoramos, le rendimos pleitesía a todo lo que viene de afuera. Somos ¿sí? occidentales, básicamente. Sí, y el otro es el patriarcado, frente al cual pues hay que empoderarse para que no solamente las mujeres luchen en contra de él, sino también nosotros los hombres, y librarnos de eso, ¿no? Entonces, está eso, ¿no? Esa visión colonialista de alguna manera te hace ningunear, por debajear lo propio. Ah, sí, son escritores de Cartagena. Bueno, bien, ni las instituciones culturales le prestan atención, o los colegios, uno llega a los colegios y pero no publica con ninguna editorial ni nada. Entonces, mientras que te llega Panamericana y te lleva los libros de fulanito, te llega Norma, te lleva los fulanitos de Noto, desde el otro. Y, no, porque vienen por Norma, porque son de Bogotá, porque son europeos, porque son norteamericanos, entonces esos sí son grandes escritores, mientras que los que están acá no, pero sí están escribiendo bien. Entonces, tiene que ver con eso, con la falta de difusión y la manera en que nosotros pensamos también, cómo concebimos lo propio. En que los jóvenes ya no leen. Pues sí, pero es que el problema de lectura de los jóvenes no tiene que ver con ellos. Yo creo que te lo he dicho en varias ocasiones. Nadie disfruta aquello que no conoce, entonces es al profesor, es a los adultos a quienes nos toca de alguna manera acercarlos a ustedes a la lectura, ¿cierto? Y no dejárselos del todo para que los críe el computador y el televisor, sino que también haya libros en la vida de ustedes, y seguramente así va a haber mucha gente más leyendo. Sí. Una última pregunta, así bien técnica, súper técnica. ¿Qué figuras literarias es la que más utilizó en el poema Noticiero? Bueno, ese es otro aspecto complejo. Aunque tú sabes que soy conocedor de las figuras literarias, amante de ellas, sobre todo como la usaron los poetas del barroco. ¿Te acuerdas de ese poema, La dulce boca? Está lleno de figuras literarias. Cuando escribo, mi escritura como tal suele ser menos llena de recursos estilísticos. Trato de que mi principal recurso literario sea la simplicidad del lenguaje, pero con complejidad de contenido. Sí, aquí me di cuenta. Es un lenguaje sencillo, sin términos, pero que la gente dice que muchas veces le cuesta o le necesita leer a fondo, porque yo trabajo con eso. Cuando se trabaja desde la razón, desde el pensamiento filosófico, se vuelve complejo el asunto. Pero el lenguaje, se trata de ser sencillo, usar las palabras que me son propias. Creo que hay algo que sí me gusta mucho, y es que en mis poemas y en mis textos en prosa hay mucha aliteración, porque es una figura literaria que me ayuda a construir el ritmo del texto, le da cierta musicalidad, pero casi que lo hago de manera inconsciente. Cuando ya está escrito, entonces empiezo a revisar y está allí presente. Sí. ¿Y qué está escuchando últimamente Jesús David Valdés? ¿Qué música le gusta? Música. He dejado de escuchar música últimamente. Qué triste. No, sino por estrategia intelectual. De verdad. Yo disfruto mucho la música. Yo también. De todo tipo de música, con excepción de unas músicas nuevas por ahí, pero igual hablo de ellas.
Yo disfruto mucho la música. Yo tuve un debate sobre eso, sobre la música nueva. Sí. Y llegamos a un punto en el que, o sea, concluimos de que está bien y también está mal, porque es cierto que denigra mucho a la mujer, eso es obvio, pero es algo que nace en nuestra cultura y no podemos negar algo propio nuestro. Son expresiones como las hay de todos los tiempos, folclóricas, populares, culturales, frente a las cuales lo único que hay que hacer es empoderar la crítica del individuo. Si ellas están allí, por más que tú digas que son malas o buenas o no van a desaparecer. Las emisoras las van a colocar, en la televisión las van a colocar, a los cantantes los van a promocionar, sean buenos o no lo sean. Sí, allí lo que toca es formar musicalmente e intelectualmente al pueblo para que sepa hasta dónde las escucha, hasta dónde las disfruta, si baila champeta bien, si baila reggaetón bien, pero que también sea capaz de vivir en otros mundos. Es decir, es algo que yo desde la filosofía concibo como la ampliación del horizonte cultural de la persona. Una persona que solamente iba haciendo poesía, para mí, está errada. El que piense que el mundo es solamente lo poético, está errada. Que solamente piense que el mundo es la fotografía está errada, ¿no? Hay pasiones. Entonces, ¿cuál es el gran problema allí? Que la gente piense que la vida se reduce solamente al disfrute folclórico de estas músicas, con lo que viene acompañado, de trago, de un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, no, lo importante allí es que la gente tenga un horizonte cultural más amplio, más abierto, y le permita disfrutar diferentes aspectos de la realidad. Es lo de la música, ¿no? En estos días estuve hablando del porro con los estudiantes de noveno, volví a escuchar algo de gaita, sí, la música clásica, la música de Silvio Rodríguez, de Luis Eduardo Aute, un poco de Juan Luis Guerra. Sí, tiene uno como que unos cantantes con los que ya se inscribió, pero la música en toda la extensión de la palabra es disfrutable y hace parte de la vida, ¿no? Es más, la vida sin música sería bastante tediosa, es una forma de escaparse. Por ejemplo, yo cuando escucho música, y por eso te decía que era una estrategia intelectual no escuchar música en estos días, porque cuando escucho música no necesito hacer otra cosa. Y a veces necesito escribir, entonces tengo que dejar de escuchar música. Bueno, ¿y cuáles son sus temáticas favoritas? O sea, ¿qué tema le toca a su tecla sensible? Tecla sensible. Temas para escribir. Que de este tema puedo sacar 1000 poemas. Bueno, la cosa no funciona conmigo así. No, yo no soy de los que se sienta a decir, voy a escribir un poema, ¿no? No es eso. Yo, en la poesía surge, sí hay unos temas que he identificado a lo largo de mi obra, que tienen que ver mucho con la calle, con el ser humano y su interioridad. Indago mucho por la interioridad del ser humano, ¿sí? De pronto también por los aspectos domésticos que lo rodean, lo cotidiano, ¿sí? Pero no me siento, no, que voy a escribir un poema sobre esto. No, el poema llega la primera como que el primer verso y luego comienzo a escribirlo. Por ejemplo, está esto, que lo estoy revisando en estos días, es un poema que surgió precisamente sentado en el restaurante de un hotel en que me estaba quedando el fin de semana pasado. Estaba en un festival de poesía en Barranquilla, me estaba quedando allí y surgió esto, ¿no? Y entonces surge así, yo escribo y luego voy corrigiendo. No hay una temática en específico. No, temática sí hay, pero entonces no es que me siente con la intención a escribir sobre esos temas, pero sí hay unas temáticas que son las que te digo, lo cotidiano, la indagación por el ser humano, la calle, la vida en la ciudad. Me parece muy divertido eso que usted con un lenguaje, por decirlo así, coloquial, intente transmitir tanto y que se haga un análisis muy profundo de eso. Pues sí, eso intento, ¿no? Eso intento. Ya cuando veas el poema noticiero o ese texto, ojalá lo puedas leer con algunos de tus compañeros allá, con la profesora, te vas a dar cuenta que de lo que puedes preguntar. Voy a ponerle video ejemplo